Muy buenas, hoy tenemos un coche con 45 años de historia tras de sí, una berlina familiar de alta calidad y fabricada en España. Estamos hablando del SEAT 131, así que en este vídeo os hablaré de la historia del modelo, las diferentes versiones que había, os enseñaré cómo era un coche de esta época por dentro y por fuera y también lo probaremos. Primero, y antes de empezar a comentar la historia de este modelo, voy a presentar la unidad que tenemos aquí. El coche que vamos a probar es un SEAT 131e, con buena equipación y algunos extras que comentaremos más adelante. Y antes de ello, para contextualizar al coche, tengo que comentar que esta unidad es de las primeras que se produjo en SEAT 131. Y es que el 131 salió a la luz en el año 75 y se produjo durante 9 años hasta el 84. Ahora bien, ¿qué tenía de especial el 131? ¿Por qué es un coche tan famoso? El SEAT 131 surgió como un punto intermedio entre el ya conocido SEAT 124 y SEAT 132. El SEAT 124 era un coche pequeñín y compacto, de forma que el 131 se ponía como una berlina de mayor calidad y mayor tamaño. Y a la vez también se ponía como un coche un pelín por debajo respecto al 132, una berlina todavía más grande y más cara. Es por ello que el 131 se consiguió establecer como uno de los coches más exitosos dentro de los coches familiares, con más de 400.000 unidades fabricadas en sus 9 años de producción. Y ya no me quiero enrollar más hablando sobre la historia de este SEAT 131, pero antes de seguir me veo en la obligación de comentar para la gente que no lo sepa que todos los vehículos de SEAT de esta época se trabajaban bajo la licencia de Fiat, de forma que encontraremos de igual manera el Fiat 131 en Italia y el SEAT 131 en España, y a pesar de ser el mismo coche había diferencias entre ellos, principalmente en la calidad y en la equipación de estos coches, donde Fiat destacaba por tener unos coches más espartanos. Ahora bien, a grandes rasgos ya sabéis más o menos cuál es la historia del 131, pero ¿cómo era este coche? Primero de todo vamos a empezar hablando del diseño. Y es que sobre el diseño, así de primeras, tampoco hay mucho que comentar. El SEAT 131 no era un coche con unas líneas transgresoras. Como veis, es muy cuadrangular por todos los lados, y como peculiaridades podemos comentar que había dos frontales diferentes. El frontal bifaro, que es el que tenemos en esta unidad, y el frontal monofaro, el cual tiene un faro cuadrado como el que estáis viendo en esta imagen. También hay que comentar que en las primeras unidades solo encontrábamos parachoques de metal, como el parachoques que tiene la unidad que tenemos aquí delante. En las siguientes versiones encontraríamos unos parachoques de plástico, rejuveneciendo el coche y también haciéndolo más seguro en caso de atropello. También otra de las diferencias más notables entre las primeras generaciones y las últimas es la parte trasera. Aquí estáis viendo cómo es la parte trasera de los primeros SEAT 131 y aquí estáis viendo cómo es la parte trasera de los siguientes. También he de comentar que el SEAT 131 se podía encontrar tanto en versión berlina como en versión ranchera. Nunca lo podíamos encontrar en versión 3 puertas, aunque curiosamente por parte de Fiat sí que podíamos encontrar el 131 3 puertas. De hecho, esta versión 3 puertas es la que se utilizaba como base para el mítico coche Fiat 131 Abarth, un coche que al igual que en las versiones de calle era de motor delantero y propulsión trasera. Y ahora que comento lo del motor, vamos a hablar de los motores que podía equipar este 131. Y es que cuando salió el 131 podía equipar dos motores, un 1400 y un 1600. De hecho, el coche que tenemos aquí, que salió en el año 76, era el más tope que se podía comprar en la época, el 131e. Especial, con un motor 1600 de 95 caballos. El otro motor que podíamos encontrar era un 1400 de 75 caballos. El caso es que el 1600 ya era un motor interesante, dado que teníamos doble árbol de levas y un carburador de doble cuerpo Weber de 34 milímetros, de forma que tenía unas prestaciones algo más deportivas. Aunque al poco tiempo ya surgieron nuevos motores 1008 y 2000 en gasolina de 107 y 114 caballos respectivamente, y también salieron motores diésel. Y aquí os tengo que comentar una cosa, había una cantidad exagerada de motores, concretamente 9 motores diferentes, motores que también podíamos encontrar en otros coches como el 132, y aparte de eso, solo en SEAT 131 podíamos encontrar hasta 25 acabados diferentes, eso sin meter los acabados que podíamos encontrar por parte de Fiat. Entre los acabados más interesantes estaban el acabado E, el Mirafiori, el Super Mirafiori, el Diplomatic o el Panorama Super, entre otros. Aunque para hablar mejor de los diferentes acabados que podíamos encontrar, mejor vayamos al siguiente aspecto, el interior del coche. Ya estamos dentro del SEAT 131 y lo primero que nos llama la atención, lo espacioso que es el coche, muchísima visibilidad, espacio para colocar los brazos con tranquilidad, tenemos una especie de posabrazos en el panel de la puerta y también en este caso tenemos un posabrazos en la consola central, de forma que es un coche muy cómodo respecto a postura. Y también es cómodo en el sentido de los pedales, embrague, caja de cambios, como en cualquier coche normal. La verdad es que ha cambiado poco. En este sentido tenemos los pedales centrados a nuestro cuerpo, el volante también simétrico a nuestro cuerpo. Todo esto lo digo porque cuando probé el R8 todo iba para un lado y era bastante más incómodo que este coche. Fuera parte de eso, ¿qué curiosidades hay que comentar? El salpicadero es de plástico deformable. ¿Qué significa esto? Que cuando nos pegamos un golpe
¿nos protege más? No, no tiene nada que ver. La ventaja de tener un salpicadero que es, por así decirlo, algo elástico, que se puede mover un poquito, es que podemos hacer un salpicadero de una pieza, dando una estética muchísimo más lineal al coche. Aparte de eso, ¿qué más hay que comentar? El diseño del volante. Un volante muy finito y bastante grande, ya sabéis, por el tema de la dirección asistida. Y comentar que al ser la versión especial tenemos estos dos radios con un claxon, el cual es todo esto. O sea, desde aquí hasta aquí. Y en las versiones más normales encontramos un claxon que tan solo estaba en la parte central, como estaréis viendo en esta imagen. Ahora bien, aparte de todo esto que os he comentado, ¿qué diferencias encontramos entre SEAT y Fiat? Dado que SEAT siempre era más lujoso que Fiat en este caso. Pues por ejemplo, en el tema del cuentarevoluciones. Y es que el tacómetro que tenemos aquí lo equipaban todos los SEAT 131, mientras que en las versiones Fiat era un extra. Aparte de esto, también comentar que al ser la versión especial encontramos un reloj. Y es que el tema del reloj era un extra que, bueno, no era muy normal de ver y bueno, en este caso sí que lo tenemos. Siguiendo con el tema del salpicadero, encontramos diferentes interruptores. Este interruptor, el cual simplemente acciona el aire, el ventilador para la cabina, posición 1 y posición 2, dos velocidades. Y esto de aquí abajo, con este símbolo tan raro, que ahora no entendemos, es el símbolo de la luneta térmica trasera, que por cierto, esto también era un extra en la época. No todos los coches tenían luneta térmica. Aquí tenemos el climatizador para subir el aire caliente, el aire frío y para decir si queremos el aire frío por la parte superior o por la parte inferior. Obviamente encontramos una radio, la cual por cierto es mono, es decir, tenemos solo una pista de altavoz, no tenemos derecha e izquierda. Lo estáis viendo por ejemplo en esta imagen claramente, donde en la bandeja trasera solo veis un altavoz, que este altavoz es original de SEAT, no venían dos altavoces sino uno. Y bueno, aparte de eso, ¿qué más comentar? Este interruptor que encontramos en la parte izquierda. Y es que este último interruptor de aquí es el más importante de todos, dado que sirve para encender las luces. Con esta posición estaría apagado. Con esta posición serían luces de posición. Y ya en este último clic, básicamente podemos utilizar las diferentes luces, cortas, largas y, bueno, pues pegar ráfagas de larga. Ahora bien, podemos meter posición de dos formas diferentes, pero lo interesante de dejar la luz de posición con este clic es que en estas versiones, en los primeros años, no encontramos luces warning. Los warning aparecieron a partir del 76, en el 131, de forma que se utilizaban las luces de posición cuando teníamos un accidente o queríamos dejar el coche parado y que nos vieran, metíamos luces de posición, no existían los warning. En los siguientes 131, que ya sí que tendrían warning, encontraríamos el interruptor del warning aquí. Ahora bien, más curiosidades que comentar. Al ser la versión especial tenemos una cosa muy interesante y es regulación para el volante. Una regulación bastante arcaica, por así decirlo, dado que básicamente es un tornillo que lo desaflojamos y lo aflojamos, pero por otra parte hace que sea una regulación eficaz y sencilla para todos. Así que bueno, en este sentido muy intuitivo. Y como no, este coche tiene starter manual, no tenemos un starter eléctrico. Y como ya os digo, el 131 es un coche con una muy buena equipación. Tenemos una guantera, la cual se abre y se cierra con estos imanes, no tiene algo mecánico. El cenicero amplio con su toma de mechero, una consola central, como veis, muy generosa, amplia, con un montón de espacio y muy práctica. Y una cosa que me ha gustado mucho es el tema de la caja de cambios, y es que sorprendentemente el recorrido es muy cortito. Y además tenemos la caja de cambios de 5 velocidades, es la más cotizada de todas, dado que normalmente estos coches se vendían con la caja de 4 velocidades. Y es que aquí es donde hago una anotación. Una de las ventajas de tener el 131E es tener la caja de 5 velocidades, dado que versiones más bajas, como el 131L, a pesar de tener el mismo motor que lleva este coche, traen una caja de 4 velocidades. ¿Y qué más comentar? Esta caja de 5 velocidades la podíamos encontrar con dos versiones. Las primeras, como la que tiene este coche, tiene una relación de marchas más larga, es decir, es mejor para hacer buenos consumos en autopista. Y la segunda caja de cambios, la que venía ya después, en los siguientes años, tiene una relación de marchas más corta, es decir, es más deportiva, pero también es más gastón a la hora de hacer kilómetros y el coche va más revolucionado. Aparte de esto, y siguiendo con el tema de las calidades, ¿qué encontramos en este coche? Una tapicería especial, como la que estáis viendo aquí, con este moquetado muy bonito y muy cómodo, la verdad, da bastante calorcito. También tenemos este posabrazos en la parte central, el cual le da un extra de confort al coche. Y así ya como curiosidad, comentar que también tenemos luces de cortesía en el techo. Tenemos esta aquí y tenemos otras dos en los pilares traseros del coche. Y esto de tener luces en la parte trasera del coche es bastante raro y bueno, un gasto extra que hizo SEAT por su parte. La parte trasera del coche también está bien equipada y es bastante amplia.
Encontramos el posabrazos en el panel de la puerta, un cenicero para cada lado del coche, como estáis viendo, también elevalunas, el mismo enmoquetado, muy cómodo. Y efectivamente, como estáis viendo, encontramos la misma distancia con el techo, de forma que una persona alta puede estar sin problemas en este coche. Y ya por último, no podía no hablar del maletero, dado que es el punto fuerte de tener este coche al fin y al cabo. Y lo que hay que destacar de este maletero es que es muy amplio lateralmente, aunque tenemos dos inconvenientes. El primero de ellos es que el suelo está bastante elevado, debido a que debajo está la rueda de repuesto. Y el segundo de ellos es que tenemos el depósito de la gasolina detrás de los asientos del conductor. Esto tiene el inconveniente de que nos quita algo de espacio en el maletero, pero también tiene la ventaja de que nos permitía tener 50 litros. Bastante más combustible que lo que tenían otros coches de SEAT como el 124, los cuales tenían el depósito en el lateral del coche y, como ya os digo, no tenían tanta capacidad. Y a su vez, tener el depósito detrás de los asientos tenía otra ventaja, y es que el coche era más seguro, dado que en caso de impacto llegar hasta el depósito era más difícil que si tuvieras colocado el depósito en el lateral del coche. Aunque ya es hora de dejar todos estos detalles y probar cómo funciona el coche. Y bueno, ya estamos conduciendo el 131 especial 1600 doble árbol. Y bueno, lo he estado probando más o menos unos 5 o 10 minutos ahora y va genial. Es un coche que, sorprendentemente, para la edad que tiene, pensaba que me iba a costar bastante conducirlo, y es facilillo. Obviamente no tiene nada que ver con un coche actual, como siempre digo, pero aún así, ¿qué notamos cuando conducimos este coche? Un coche ya con más de 40 años. Lo primero de todo, posturalmente, llama mucho la atención el tema del acelerador, y es que el acelerador, pisarlo a fondo y no tenerlo pisado, tendrá una distancia, un recorrido de 2-3 centímetros, no os estoy exagerando, y se hace muy raro porque lo quieres pisar a fondo y como que ya estás tocando el tope en todo momento. Luego el tema de cómo va el coche, va muy bien, o sea, son 90 caballos y tiran bien. Estamos ahora mismo con un día muy nublado, en unas carreteras palentinas, el suelo está mojado y el coche tiende a juguetear. Es un coche que le gusta irse de culo, especialmente con los neumáticos tan finitos que trae este coche de serie, que son unos 175 en 13 pulgadas, aunque ahora mismo el coche lleva 185, así que es un poquito más seguro, por así decirlo. ¿Qué más? Cuando cambiamos de marcha en marcha, el recorrido es súper mecánico y muy corto. Yo pensaba que iba a ser un recorrido larguísimo, como pude probar con el R8 TS, 4 velocidades, y era una palanca que para cambiar de marcha en marcha tenías que hacer un movimiento exagerado. En este coche no pasa eso, el cambiar entre marcha y marcha, muy cortito el recorrido. También, ¿qué comentar? Estamos con el de 5 velocidades, normalmente encontramos un SEAT 131 con 4, y esta es la versión especial, tiene 5 velocidades. Le atachan que la caja de cambios es larga, es decir, que no es una caja deportiva, por así decirlo, pero aún así, ya os digo, cuando estamos conduciendo un coche clásico de este tipo, no queremos que el coche vaya revolucionado en todo momento, o sea que no es una crítica que yo pondría a este coche, por lo menos para conducirlo a día de hoy en 2020. También comentar que estamos en un coche con muchísima visibilidad. Ya veis las ventanas, unos marcos finísimos, muy iluminado por todos los lados, y un volante precioso, súper elegante, de 2 radios y muy finito. Me sorprende lo fino que es, y también me sorprende que este coche, con lo antiguo que es, tiene un volante que no tiene desgaste alguno. Y bueno, también es verdad que es plástico rígido, pero bueno, no se ha desgastado, así que en ese sentido genial. Y como siempre digo, no tiene dirección asistida este coche, y el volante es tan grande para facilitar el tema de la dirección asistida. El coche suena genial, tiene el escape de serie, y ya os digo que es una locura lo bien que va. Y también comentar que es un coche clásico, es un coche antiguo, pero es fácil de llevar si no has llevado un coche antiguo. Es decir, por ejemplo, en el R8 es un coche difícil de llevar, el tacto del embrague, el freno. Este coche ya viene más burgués en este sentido. Es un coche que tiene servofreno, es más facilillo de conducir. Fácil de conducir para moverte. Ahora bien, si quieres llevar este coche al límite, ya os digo que no tiene nada que ver con un coche moderno actual, que cualquier persona es capaz de llevarlo al límite. Para llevar al límite un coche de estos tienes que tener mucha mano y mucha valentía, ya os digo. Me encanta, es un coche chulísimo.
Y ahora, antes de meternos con las conclusiones, vamos a hablar con Diego para que nos cuente por qué se compró este coche, qué consumos hace y alguna cosa más. Ya estamos con Diego en el SEAT 131 y bueno, primero de todo, ¿cómo es que tienes este coche? Porque lo tienes desde hace poco. Mi padre tuvo uno de joven y le tenía mucho cariño, según tengo entendido, porque habla mucho de él y esas cosas. Pues le dije un día, ya sabéis, el típico no hay huevos. Le dije, digo, como no calles con el 131, en cuanto pueda y encuentre uno, te le compro. Y le encontré esta unidad en Valencia. Y llamé al dueño y hablé con él de precio y cogí a un amigo y nos fuimos para allá en tren. Adri, un saludo si vas a ver este vídeo. Qué buena encerrona te metí. Y claro, tú ya tienes este coche desde hace un tiempo, hiciste 800 kilómetros desde Valencia hasta aquí. ¿Y qué fallos da este coche? No da muchos fallos en principio, ¿no? ¿Cuál era el lema de SEAT 131? Porque era algo relacionado con que daba pocos fallos, si no me equivoco. El lema del 131 era cambie de coche hoy para no hacerlo en muchos años. Y la verdad es que no se equivocaban, porque la verdad es que el coche, para sus 44 años que tiene, va de cine. Tema también, este coche, carburador de doble cuerpo, doble árbol de levas, 1600 era una cilindrada grande en esa época, hay que comentarlo también. Lo normal en un compacto era 900, 800. ¿Este coche qué consumos hace? Porque es un motor grandecillo para la época. Este coche, pues llevándole tranquilo, para las velocidades para las que está preparado, o sea, 90, 80, 90, 100, pues andará sobre una media de 8 litros y medio, 8 litros, 8 y medio por ahí. Y ya si le vas dando caña, pues ya el defecto que le ponían a este coche era que el consumo era muy variable según la forma de conducir. Ahora bien, después de haber probado el coche y haberlo podido analizar al detalle, ¿cuáles son mis conclusiones? Primero de todo os tengo que decir que el coche lo he probado bastante más tiempo del que estáis viendo en la imagen, donde solo veis algún fragmento. Y os puedo decir que lo que más me ha sorprendido del coche es la calidad que tiene, incluso con los 44 años que tiene esta unidad. Me ha sorprendido muy gratamente la caja de cambios de torreta, se llama en este caso. La relación entre marcha y marcha, no hay ningún tipo de holgura, las cosas se engranan muy fácilmente. El tema de embrague, acelerador, servofreno, de verdad, no parece un coche con 44 años, en este sentido me sorprende. Arrancarlo con el starter, arranca la primera, es un coche que va como el primer día. Y respecto al tema del motor y la potencia que tiene, tengo que hacer un inciso, y es que el tema del acelerador se hace súper extraño el tener un recorrido tan cortito. Tienes que probarlo para entender a qué me estoy refiriendo, pero bueno, a lo que voy, el coche tira bastante bien para ser un 1600, obviamente si lo comparas con cualquier coche actual, pues se va a quedar atrás, pero aún así ya os digo, fuera de cámaras lo hemos estado probando y realmente pilla buenas velocidades. Es un coche que si tienes manos para llevarlo, puedes ir rápido por curvas con él sin ningún tipo de problema. Y como dije con el Renault 8, es un coche hecho para gente de otra pasta. Son coches que, a pesar de ser menos eficaces que los actuales y tener la dirección bastante poco precisa, te enamoran de la conducción, y poder probar este tipo de coches en pleno 2020 es todo un lujo. Ya hasta aquí ha llegado el vídeo. Si te ha gustado el 131 o has tenido uno o tu padre tenía uno, coméntalo aquí abajo. Y si quieres ver más vídeos bien relacionados con coches clásicos de los 90, de los 80 o actuales, suscríbete al canal y da a la campanita. Tengo muchísimos más vídeos enseñando coches y más que vendrán. Y por cierto, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo, sígueme en Instagram. Eso fue todo. ¡Hasta luego! ¿Tienes un coche interesante y te apetecería hacer un vídeo? Escríbeme un mensaje al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo podrás encontrar más detalles sobre qué poner en el correo.